Reciban un saludo, jóvenes. Vamos a seguir con nuestro curso de cálculo diferencial. En esta sesión para checar la derivada de funciones trascendentales o trascendentes. En la última sesión estuvimos checando la derivada del producto y el cociente de dos funciones. Para el caso de la derivada del cociente de dos funciones, estamos recordando por ahí el teorema del formulario. Dice que la derivada de dos funciones cuyo cociente f de x sobre g de x es el denominador, la función denominador por la derivada de la función numerador menos la función numerador por la derivada del denominador entre la función denominador al cuadrado, con la condición de que esa función sea distinta de cero para evitar indeterminaciones. Un pequeño ejercicio nos dejará un poco más claro acerca de cómo utilizar la regla del cociente. Tenemos y igual a 5x menos 2 entre x cuadrada más 1. Aquí observamos que será la función denominador por la derivada del numerador, como podemos observar, menos el numerador por la derivada de la función del denominador. Ahora, cuando hacemos la derivada, identificamos que la derivada de 5x menos 2 será 5, la derivada de x cuadrada más 1 será 2x. Siguiendo el desarrollo algebraico, el producto de estos términos y haciendo las simplificaciones, llegaremos a que nuestro resultado para la derivada de esas dos funciones será menos 5x cuadrada más 4x más 5 entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Es importante realizar el desarrollo en su libreta para que vaya quedando bien claro cómo se realiza el proceso de simplificación. Ahora, un apunte importante para el caso de la simbología. Estamos recordando que la derivada se desprende de ese cociente de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0 y en este caso quedó la simbología utilizada por Leibniz de y de x. ¿Sí? Ahora, la derivada es una función. La función original en este caso para el inciso A es y igual a x cuadrada, pero tenemos que la derivada es igual a 2x. En sí es otra función. Pero cuando hablamos de un diferencial, estamos hablando de una cantidad infinitesimal, muy pequeña, que se desprende del concepto cuando delta x tiende a 0. Es una cantidad física, pero muy pequeña, es un diferencial. Ahora, cuando hablamos de derivada estamos hablando de una función en términos de la variable x, puede ser una variable t, variable de volumen, etc. Pero la diferencial estaremos hablando de la cantidad infinitesimal de una variable, dependiente o independiente. En este caso, bueno, aquí despejamos de y, el diferencial de y será 2x por el diferencial de x. Si es algo bien importante anotar la función original, la derivada y la diferencial. Un ejemplo sencillo, antes de pasar a las funciones trascendentes, en este caso se encuentra la ecuación para la recta tangente a la siguiente curva, cuando x es igual a menos 2. Ok, aquí si hacemos la derivada de esta función de x cuadrada, pues será 2x a la 2 menos 1, que sería pues 1, ¿sí? En este caso, 2x. Eso quiere decir que la pendiente es f', pero en el punto que estamos evaluando es x igual a menos 2. Por lo tanto, f' de menos 2, sustituyendo, será 2, en este caso 2 por menos 2, nos dará menos 4 como pendiente. Siguiendo la ecuación de la recta, punto pendiente, y menos y1 igual a m por x menos x1, llegamos a que la ecuación de la recta es y igual a menos 4, x menos 4, que es la ecuación que estamos buscando. Si observan en
En esta gráfica, bueno, tenemos la parábola y tenemos ahora la recta que es tangente al punto menos 2, 4, que es el punto que está acá, y acá tenemos la recta, ¿verdad? Ahora bien, esto es una interpretación o un uso de la derivada. Podemos encontrar esa recta que es tangente a un punto específico, y acá tenemos en sí el resumen. Tenemos que la gráfica o la función original es f de x igual a x cuadrada, y que la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,4 es y igual a menos 4x menos 4. Muy bien. Ok, aquí en el texto pues nos dice la pendiente de la recta tangente a cualquier punto xy de interés viene dada en términos de la derivada de la función original. Como pueden ver, la derivada de esta función pues fue f' de x fue igual a 2x. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es como un resumen de lo que hemos visto, la función, su derivada, que es otra función, y en este caso nos sirvió para determinar la recta tangente a un punto dado. Ahora, la segunda parte de nuestro formulario abarca funciones que se llaman o denominan trascendentes, básicamente porque son funciones que no pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente de polinomios o raíces de polinomios. Prácticamente esta es la razón. Por eso se les llama trascendentes, porque contienen números que tienen una relación muy importante para el concepto físico. Tal es el caso del número e, la función exponencial, el número e en honor a Leonhard Euler, este número que tiene una trascendencia importantísima para el cálculo diferencial y que es un número irracional. Podemos investigar más acerca de él en nuestros libros de texto. Es una función, se puede expresar en series y su valor es 2.718 y con una serie de decimales que no tienen fin, al igual que pi, ¿no? Bueno, esta parte del formulario, como lo dijimos al inicio, notará o nos dirá la derivada de las funciones trascendentes, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. En este caso observemos que el formulario nos está dando con términos o está anotado en términos de u. Para tal finalidad recordemos que u puede ser una función de x. Así, por ejemplo, la derivada con respecto a x de e a la u será e a la u por la derivada de u, ¿sí? La derivada, por ejemplo, del seno de u será el coseno de u por la derivada de u. Ahora bien, si u fuera solo x, sería el seno de x, la derivada del seno de x será el coseno de x, dado que la derivada de x con respecto a x es 1, será solo el coseno de x. La derivada del coseno de x será menos seno de x, si fuera así, pero si fuera una variable u en función de x será menos seno de u por la derivada de u. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Ahora, la función exponencial tiene una inversa. Podemos decir que esa función como tal, inicialmente, bueno, la logaritmo natural, se puede decir que su inversa es la función exponencial. Se habla de funciones inversas cuando el dominio y el rango están invertidos. El dominio de una es el rango de otra y el rango de otra es el dominio de la primera. Entonces, para la función exponencial, f de x es igual a la x, tiene un dominio de menos infinito a infinito y un rango de 0 a infinito, como en el caso de la línea en negrita. Y el comportamiento cuando esa función, su exponente tiende a menos infinito, su valor es igual a 0, y cuando el límite de esa función con x tendiendo a infinito tiende a infinito.
Es una función bien interesante que vamos a estar tratando en otros ejercicios. Bien, como decíamos, para encontrar la derivada de esas funciones exponenciales, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un teorema donde nos dice que la derivada de una función exponencial es ella misma, de acuerdo a la siguiente consideración. La derivada de e a la x respecto de x es ella misma, y si el exponente es función de x, será e a la u por la derivada de esa función con respecto a x. Un ejercicio con ese ejemplo, con ese teorema. La derivada respecto de x de e a la 2x menos 1, como podemos observar, la función, o en este caso el exponente, es una función de x, 2x menos 1, así que lo identificamos como una función de u y aplicamos el teorema. La derivada con respecto de x de e a la 2x menos 1 será e a la u por la derivada de u respecto a x. Por lo tanto, e a la u será e a la 2x menos 1, que aparece en este término, aparecerá aquí, que sería la primera parte de la aplicación de la fórmula. Y la segunda es que también debe incorporar el producto de la derivada de u respecto de x. Es decir, la derivada de nuestra función u, la derivada de nuestra función u, para este caso, tenemos que la derivada de 2x menos 1, pues es 2. Por lo tanto, e a la u será e a la 2x y la derivada de u con respecto a x será 2. Así concluimos nuestro ejercicio. Es algo que se observa sencillo, pero hay que continuar con ejercicios. Ahora bien, dentro de esas funciones trascendentes también tenemos las funciones trigonométricas, que nos dan un comportamiento oscilatorio o un comportamiento periódico. Para la función seno va a estar oscilando entre un máximo y un mínimo con un dominio que va de menos infinito a infinito, como podemos ver, iniciando de 0, pasando por 1 y oscilando, ¿no? Con valores intermedios obviamente. Y la función coseno iniciando en un máximo y pasando por un mínimo y de ahí a un máximo o mínimo negativo, mejor dicho, ¿no? Y así sucesivamente. Son dos funciones importantísimas para la matemática. Aplicando el formulario para estas funciones trigonométricas, para el seno y para el coseno en este caso, nos dice encuentre la derivada de esta función. La función es y igual al seno de ax. Bien, para empezar, observamos que aquí ax ya es una función de x. Por lo tanto, la derivada del seno de x será el coseno de ax por la derivada de la función, que en este caso para nosotros es ax. Por lo tanto, el coseno de ax aparece de este lado, pero ahora la derivada de ax con respecto a x obviamente es a, por lo tanto aparece en esta parte. El resultado de nuestra derivada es a por el coseno de ax, que sería, como quien dice, lo que estamos buscando, ¿sí? Sería nuestro resultado, perdón, de la derivada. Este es el resultado, a coseno de ax, en un primer caso. Bien, ahora, un segundo ejemplo con esta función, y igual a 5 por el coseno de 3x. Observamos nuevamente que aquí hay una constante, esta es una constante, 5, y observamos que el coseno también tiene una función de x, que para este caso es 3x. También tenemos aquí una función de x. De tal forma que aplicando nuestro formulario, decimos la derivada de 5 coseno de 3x es la constante, que saldrá. La derivada del coseno es menos seno de 3x por la derivada de esa función, la derivada de 3x. Acá está, ¿no?
¿Ok? De tal manera que el 5 es una constante, menos 3, menos seno de 3x por la derivada de 3x. La derivada de 3x respecto a x es 3. Aquí lo podemos checar, en este caso seguimos el desarrollo. Ahí aparecerá el 3. Ahora, como la derivada de esa función es 3 por menos 5, porque es un producto, será menos 15 por el seno de 3x. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, hay algo que deben de identificar. ¿Quién es? En este caso, una constante, que yo aquí estoy identificando el 5 como una constante. ¿Y quién es u? La función de x, ¿no? En este caso, este es u. Así que aplico el formulario. La derivada de esta función será la constante por la derivada del coseno de u menos seno de u por la derivada de u. Ok. Entonces, jóvenes, les dejo una primera actividad para que vayan calentando con funciones exponenciales, no sin antes hacerles saber que también, por ejemplo, la derivada del producto y el cociente también se aplican en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos que la función para el primer ejercicio f de x igual a e a la menos 3x. Aquí tenemos que identificar que para este caso, pues u, ¿a qué va a ser igual u? U va a ser igual a menos 3 sobre x, ¿sí? Ahora bien, procederemos con el formulario. Para el segundo ejercicio, f de x igual a x por e a la x. Si ustedes notan, están realizando o está tratándose de un producto donde la primera función es x y donde la segunda función es e a la x. Por lo tanto, habrá que aplicar el teorema de la derivada del producto de dos funciones. Para ustedes, por ejemplo, ¿quién sería mi función primera? Bueno, si yo quiero mi función primera puede ser x y mi segunda función e a la x y aplicar el teorema para ese producto. Para esta sesión sería lo más trascendente. Vamos a seguir comentando acerca de las funciones trigonométricas y con otros ejemplos de funciones exponenciales para que quede claro el contexto y podamos quedar un poco más claros acerca de todo este tipo de ejercicios y que sigamos entendiendo cómo es el cálculo diferencial y cómo aplica para diferentes funciones polinómicas, no polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Muy bien, sería todo por el momento. Nos estaremos viendo en otras sesiones. Tengan calma y pronto estaremos platicando para hacer una recapitulación del cálculo diferencial, su concepción, su interpretación y hacer un resumen